Señoras y señores ateneístas y amigos, como presidente del Ateneo de Madrid, tengo el honor extraordinario de que este acto se celebre aquí. Es un acto dirigido a la juventud y yo quiero también hablar de lo que fue el Ateneo durante 5 minutos a la desorientada juventud española. El Ateneo de Madrid ha sido el único, han ocurrido en su espacio. Esta es la 5ª sede que tiene. El Ateneo de Madrid fue fundado en 1820, fue el tercer Ateneo del mundo. El primero fue el de Boston, que traía los principios, claro, de la guerra americana, en 1807, el segundo el de Londres, 1810, y el tercero de Madrid en 1820. Los exiliados de Fernando VII, Espronceda, el duque de Rivas, se encontraron en Londres y allí pues fueron dándose cuenta de que ya no bastaba el gesto romántico y grandilocuente para dar respuesta a estos dos ideales que tiene el ser humano, que son el ideal de justicia y el anhelo que tiene el alma humana de belleza. Entonces crean el Ateneo de Madrid, primero el Ateneo Español en 1820, a su regreso, y después el Ateneo Científico, Literario y Artístico fue más tardío, en los años 30. Vamos a cumplir 200 años. En estos 200 años hemos producido 2 repúblicas aquí en el Ateneo. La Primera República, Pi Margall. Hemos producido el krausismo, que fue una derivada de la Institución Libre de Enseñanza, como ustedes saben. El krausismo fue la atracción que sentían algunos intelectuales aquí, como el propio don Julián Sanz del Río, que era catedrático de Metafísica de la Universidad de Madrid. Y cuando en el año 1843 le dieron una beca de ampliación de estudios, ese año fue importante, pero hubo 2 hechos muy importantes que en sí mismos no eran noticiables. 1843 pues no tenía ninguna trascendencia, que fue el que a un catedrático le dieron una beca de ampliación de estudios y el que naciera un niño en un hogar de un militar retirado en las Islas Canarias. Al niño le pusieron el nombre de Benito y ostentaba los apellidos de Pérez de Galdós, y luego en los episodios nacionales descubrió la 4ª dimensión de la historia y describió toda la historia de España. Hay un episodio, que es un episodio que se llama Prim, que está en la 4ª serie, escribió 5 series de 10 volúmenes cada serie. En Prim describe el Ateneo de la calle de la Montera, que fue el anterior a este, que se trasladó aquí cuando Cánovas del Castillo era presidente del Ateneo. Esto lo hizo un arquitecto, se llama Mélida, tiene un estilo neogriego. Fíjense los techos, el simbolismo neogriego que tiene este edificio. Pues un siglo después, en 1984, yo había salido el primer presidente democrático del Ateneo. Entonces fue cuando tuve que dar un discurso ante el rey, don Juan Carlos de Borbón, y yo dije algo así en un momento dado de mi parlamento, que siempre los hago, como decía Azaña, del corazón a los labios. No tengo nunca ningún guión, ni he leído nunca ninguna conferencia en mi vida. Entonces le dije al rey: Señor, aquí en esta silla donde vos os sentáis, se sentó un día el servilismo y la impostura durante muchos años. Aquello estremeció. De la Cierva decía el presidente del Ateneo, tuvo la desenvoltura y la audacia de decirle a su majestad cosas republicanas, en fin. Yo quedé bastante bien y el Ateneo empezó su caminar. El Ateneo es ahora más importante que nunca, porque el Ateneo significa ese equilibrio entre la ética y la estética. Ese equilibrio que no es exactamente el conocimiento. El gran error de la juventud española, tan desorientada como he dicho, es que confunde el dato con el conocimiento y el conocimiento con la cultura. La cultura
es la equidistancia entre la ética y la estética. Yo he dicho, y esto lo he dicho yo alguna vez y lo he escrito, que es un aroma que se desprende de la historia. Es muy difícil definir lo que es la cultura. Pongo siempre un ejemplo. No es lo mismo un montón de piedras talladas que una catedral. Y tampoco es lo mismo que un edificio que no es una catedral o un palacio, que tiene un fin colectivo. No es una vivienda individual y entonces esa es la diferencia. Entonces lo que se ha perdido, lo que ha perdido la juventud, es la vida interior. Le hablan de un escritor, buscan en internet, ve su fecha de nacimiento y luego se olvida. Mientras que la persona que tiene vida interior habla con los muertos. Eso decía Michelet cuando acusaba a Hegel de haber petrificado la historia y decía, puesto que todos hemos de morir, hemos de hablar con los muertos. Y la historia no es ni siquiera de quien la escribe, es de quien la lee. Y yo en la historia, para mí los protagonistas de la historia, decía Michelet, no son los generales que ganan las batallas, sino el obrero, el siervo de los tiempos antiguos, el obrero de la Inglaterra industrial. Entonces, esos son mis héroes. Entonces, la historia del Ateneo se ha escrito ya. Hay un primer tomo, se llama El Ágora de la Libertad. Lo ha escrito Víctor Olmos. Bien, tengo que concluir este Parlamento para dejar pasar lo que aquí hemos venido, que es a escuchar pues, a Pablo Iglesias, que además de ser un dirigente político, es un hombre de letras también. Yo las dos carreras que estudié fueron de ciencias, las dos. Primero estudié la carrera de marino, fui oficial de la Transatlántica Española y luego la carrera de medicina, pero siempre he tenido las letras como yo creo, como el fundamento, sobre todo de la filosofía. Cuando era muy joven, no había terminado todavía el bachillerato, pues había leído ya el Ennead de Sartre. Pude ir a París a hacer un curso como oyente con Jean-Paul Sartre y desde entonces, pues yo creo que lo fuerte mío han sido más las letras que las ciencias. Señores, ustedes están en el Ateneo literario, científico y artístico, que va a tener el honor de escuchar a Pablo Iglesias y a su partido, que está lleno de jóvenes. Invito a estos jóvenes que vengan aquí al Ateneo y que se sumen pues, a la dialéctica y a la mayéutica socrática y a la dialéctica platónica, que son la ordenada y la precisa de toda epistemología, de todo verdadero conocimiento. He dicho. Muchas gracias. Señor presidente del Ateneo, en nombre de mi grupo confederal, como presidente del grupo confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, quiero transmitirle el enorme honor que representa para nosotros poder organizar estas jornadas en una institución que es un símbolo para todos los demócratas españoles. En un día como hoy, en el 6 de diciembre, poder tomar la palabra en una institución en la que, como usted decía, nacieron dos repúblicas y una institución que en los momentos más difíciles fue capaz de ofrecer a España los debates más necesarios y probablemente buena parte de las personas más valiosas de nuestro país, no se imagina lo que significa para nosotros su generosidad, permitiendo que organizáramos estas jornadas aquí y tomando la palabra aquí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los asistentes a estas jornadas. Muchas gracias a Gloria Lizo y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible unas jornadas de debate en la que hemos querido profundizar sobre determinadas cuestiones, profundizar sobre cómo imaginar valores republicanos para el siglo XXI, asociándolos a la democracia y al feminismo,
partiendo del diálogo. Y yo no quiero hoy aquí hacer un mitin, sino una reflexión que quiero que parta de algo que ha dicho alguien que no se mueve en nuestras coordenadas ideológicas, pero que ha hecho una reflexión enormemente interesante de la que quiero partir. Se habla mucho de él últimamente, el señor Michavila, director de GAT3. Han dado mucho que hablar porque fueron los que hicieron la encuesta que se aproximó más a los resultados finales en las elecciones de Andalucía. Y el señor Michavila dijo algo enormemente interesante. Dijo: la derecha se está masculinizando y la izquierda se está feminizando. Es una reflexión que creo que atiende con mucha lucidez a un sentido del tiempo histórico que estamos viviendo. No comparto con él que esta reflexión, digamos, se aplique exclusivamente a las nociones de izquierda y derecha asociadas específicamente a los partidos políticos, pero creo que en lo que está diciendo Michavila está el reconocimiento de que nuestra patria vive una tensión social entre una revolución y una reacción. La revolución que se está produciendo en nuestro país, y como las revoluciones de verdad no tiene tanto que ver con estallidos como con un movimiento subterráneo que de vez en cuando en momentos muy específicos sube a la superficie, es la revolución de las mujeres. Y la reacción es lo que estamos viendo en forma de violencia y lo que estamos viendo también en una manera de articular de manera ultraconservadora, de manera reaccionaria, digamos, un intento de frenar todos los avances sociales que está produciendo la revolución de las mujeres, que es algo enormemente transversal, es algo que va más allá de reivindicaciones concretas, es algo que va más allá de símbolos concretos, es algo que está interpelando a la sociedad española, que nos está interpelando a los partidos políticos y, en particular, a los hombres de los partidos políticos. Y a los hombres de izquierda especialmente. Hay una cierta crisis de la virilidad como valor político, y esto es una magnífica noticia. A pesar de que la virilidad como valor político es algo que ha estado presente tradicionalmente en la izquierda y que ha formado parte de la construcción simbólica y mítica de los símbolos y de los liderazgos, que eso haya entrado en crisis, creo que es una magnífica noticia que nos sirve como caja de herramientas para llenar de contenido un proyecto de sociedad mucho más avanzado y mucho más justo. Y eso implica pues, que algunos de nosotros tenemos que asumir como tarea política una cierta deconstrucción. La revolución de las mujeres no solamente tiene que ver con el empoderamiento político de las mujeres dentro de las formaciones políticas, sino con que esa nueva sensibilidad atraviese las prácticas y atraviese los estilos y que algunos seamos capaces de aplicárnoslo. Esto ocurre en los partidos políticos, esto ocurre en las empresas, esto ocurre en la universidad, esto ocurre en la judicatura, esto está ocurriendo en todas partes. Hay un nuevo estilo feminizado que lo está impregnando todo. Y la pregunta es, ¿esto qué significa, esto qué implica en un momento en el que estamos a 40 años del referéndum de la Constitución y a 40 años de un proceso político determinante en la historia de nuestro país que se llama transición? Vayamos un momento atrás, hace 40 años. Esta mañana escuchaba a Irene Montero en la radio, en la cafetera, el programa de Fernando Berlín, y decía algo que era muy llamativo. Nos contaron como virtuoso, como elemento del que sentirnos orgullosos como país, el hecho de que buena parte de los artículos de la Constitución se negociaran en restaurantes a altas horas de la madrugada. Y ponía una serie de imágenes que, digamos, que nos hacían ver esa negociación. ¿Y qué es lo que veíamos? Hombres, señores con un puro, señores con una copa, negociando artículos de la Constitución. Eso forma parte de los símbolos, de la estética, como diría César, de un proceso político concreto, con detalles que a lo mejor hace 40 años no saltaban tanto a la vista y que, sin embargo, hoy, digamos, nos lo tomamos de otra manera. Irene Montero, una mujer que nace en 1988, puede recordar críticamente lo que significa una imagen que implica
la exclusión de las mujeres, por definición, de un proceso de negociación entre señores. Y es impresionante cómo envejecen los artefactos. Yo les invito a que vean una película que se llama Asignatura pendiente, una película que en su momento, digamos, tenía incluso una lectura nostálgico-progresista y que, vista con ojos de hoy, es un despliegue de machismo de izquierdas impresentable. Y eso es una buena noticia, que esa evolución se haya producido. La transición fue el resultado de una correlación de fuerzas muy concreta, Vázquez Montalbán la llamaba correlación de debilidades, entre unas élites del franquismo que carecían de legitimidad pero que tenían todo el poder político y las fuerzas de la resistencia democrática que contaban con toda la legitimidad pero con escaso poder político. Como me decía Luis María Ansón en un encuentro, en una entrevista que pude hacerle hace poco, el único que tenía algo de poder político en la resistencia democrática en España era el sindicato Comisiones Obreras. Y hoy no es casual que algunos hayan reivindicado desde la tribuna del Congreso lo que significaron los pactos de la Moncloa para comprender la historia de nuestro país. De ahí nace un sistema político, el nuestro, con defectos pero con virtudes también. El gran arquitecto intelectual de nuestro sistema democrático reciente, el Cánovas del Castillo del siglo XX, es Felipe González. Felipe González. Y a su figura y a la historia del Partido Socialista en ese periodo se asocian elementos positivos, como el desarrollo de los servicios públicos en España, como la extensión de la educación, como, digamos, unas expectativas hasta cierto punto cumplidos de los sectores de la clase trabajadora que, de alguna manera, adquieren niveles de bienestar desconocidos en la historia de nuestro país. Pero no es menos cierto también que el desarrollo de ese sistema político sienta las bases estructurales también de lo que en 2008 estallaría con la crisis económica. Una manera de incorporarnos a la división del trabajo europea muy concreta, una manera de incorporarnos a la moneda única haciendo renuncias que implicarían que nuestro país dejaría de tener definitivamente soberanía en áreas tan importantes como la economía, la desindustrialización de nuestra patria, que deja a nuestro país en una situación muy difícil en la competición internacional y que nos coloca desde 2008 hasta ahora con una situación en la que algunas crisis tradicionales de la tradición política española vuelven a aparecer, la crisis territorial, cada vez que en España hay un proceso de apertura democrática, digamos, las dificultades de la articulación territorial de la plurinacionalidad en España emergen y aparecen como conflictos que, a nuestro entender, solo se pueden gestionar desde el diálogo y desde técnicas, procedimientos y estilos democráticos, pero aparece también una crisis medioambiental que forma parte de nuestra realidad, una crisis social que tiene que ver con las políticas neoliberales impulsadas desde los organismos europeos y desde instituciones internacionales, que hacen que cuando estalla la gran crisis de 2008, muchos sectores que se situaban en términos aspiracionales en la clase media vean sus condiciones de vida precarizadas. Y esto terminaría teniendo una traducción electoral, una traducción política y tendría expresiones sociales, la más conocida de todas, el movimiento 15M. Hay una crisis europea también, esto es innegable, los británicos se van de la Unión Europea y vemos cómo los sistemas de partidos europeos están estallando por los aires, incluso en los países del core del proyecto político de la Unión, y vemos la emergencia en muchos países europeos de fuerzas políticas de extrema derecha que cuestionan buena parte de los valores fundacionales de una Unión Europea que, al menos al principio, parecía que se inspiraba en los valores del antifascismo que informó las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que implicaban un pacto entre capital y trabajo, que se constitucionalizaba con los derechos sociales como base fundamental de la diferencia europea respecto a otros lugares del planeta Tierra en un contexto de Guerra Fría. El cuarto elemento de crisis, que afecta especialmente a nuestro sistema político, es la corrupción. La corrupción fue determinante para entender lo que ocurrió en Cataluña, lo que está ocurriendo en España y la imagen de la monarquía en España. Y esto no es, creo que, una afirmación ideológica, esto es una fría descripción de la realidad. Y entonces, 40 años después, ante esta crisis,
ante esta crisis que tiene expresiones en nuestro sistema de partidos, que tiene expresiones en la manera en la que está bloqueado un diálogo democrático sobre la crisis territorial en nuestro país, hay una pregunta que cabe hacerse, mirando hacia lo que ocurrió hace 40 años. ¿Para qué sirve la monarquía? ¿Para qué sirve la monarquía en 2018? Alguien podría decir, no sin razón, la monarquía hace 40 años fue condición de posibilidad de una dirección de Estado muy específica de las élites del anterior régimen político que entendieron que España solamente se podía modernizar si se convertía en un sistema democrático homologable a los países europeos de nuestro entorno, que se pactó en buena medida con buena parte de las formaciones políticas de la resistencia democrática y que tenían en el sucesor de un dictador a título de rey una garantía de que en este país la casta militar no recuperara el poder a través de un golpe de Estado. Aceptemos que esto sea cierto. Aceptemos, por tanto, que los españoles asumieron la monarquía como algo con lo que había que tragar para que en España hubiera democracia. Asumamos la hipótesis de que la monarquía sirvió para que no se diera un golpe de Estado. Si es así, corresponde dar las gracias. Pero la pregunta en 2018 es, ¿y ahora para qué? ¿Esto para qué sirve? ¿Cuál es su función? Y aquí de nuevo aparece un elemento, si me apuráis, simbólico, epocal. La hija de una compañera de Podemos, de María Espinosa, hizo un vídeo que nos conmovió a todos, en el que decía una niña pequeña, yo de mayor no quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa. Esto no es una broma. Esto es tremendo. Esto habla de lo que significa, digamos, en el espacio subterráneo de los cambios sociales, la revolución de las mujeres. Una niña pequeña no quiere ser de mayor princesa, no quiere ser el decorado de nadie, quiere empoderarse políticamente. Y quiere empoderarse, digamos, mirando a una institución que es la institución de lo común, el municipio. Yo quiero ser alcaldesa, lo que significa, en términos de señal histórica, que haya decenas de miles de niñas en España que no quieran ser princesas y que quieran ser alcaldesas, es una magnífica noticia para la democracia de nuestro país. La pregunta que nos hacen los adversarios de nuestra crítica a la monarquía es, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Ustedes están proponiendo cambiar al rey por un presidente de la República jacobino, para que pueda ser presidente de la República José María Aznar o incluso uno de ustedes, que sería muchísimo, muchísimo peor. Y yo creo que lo que hay que responder es, mire usted, no. Las tradiciones políticas de nuestro país no serían compatibles con un modelo de república presidencialista que mirara a la República Francesa. Nuestro país es diferente, nuestro país es pluralista. Y nosotros querríamos llenar de contenido nuestra idea de república apelando a los valores del feminismo, a los valores del feminismo. El feminismo está poniendo encima de la mesa la cuestión social, Lo que significa el 8 de marzo es, de alguna manera, que la vanguardia en las luchas sociales por la mejora de las condiciones de vida y en la lucha contra la desigualdad y la pelea por el tiempo de trabajo como elemento central para entender la economía, no la están dando los tradicionales sindicatos de clase, la está dando el movimiento feminista, que dio una lección en la huelga general del 8 de marzo. Lo que significa en términos de estilo el diálogo, la cooperación, frente a los estilos de la virilidad en la política, frente al estilo del enfrentamiento, es lo que está poniendo encima el movimiento feminista. Hay incluso algo enormemente hermoso, y es que el movimiento feminista, frente al patriotismo de las banderas, está poniendo encima de la mesa un tipo de patriotismo republicano que no plantea sustituir una bandera por otra, que plantea el patriotismo de las cosas de comer. Hubo un movimiento que nos conmovió a todos y todas, que fue el movimiento Hermana, yo sí te creo. Bajaron todas las banderas.
No había banderas en el movimiento Hermana, yo sí te creo. Fuera en Barcelona, fuera en Donosti, fuera en Madrid, fuera en Sevilla, vimos el nuevo país que señala España diciendo, hermana, yo sí te creo. Y de repente nos vimos diciendo que a lo mejor eso que, digamos, los 3 valores de la modernidad que pone encima de la mesa la Revolución Francesa, a lo mejor no solamente es libertad, igualdad y fraternidad, a lo mejor puede ser libertad, igualdad y sororidad, que es una palabra que algunos hemos tenido que aprender en los últimos años gracias a las compañeras. Pero todas las revoluciones tienen un proceso de reacción. Y aquí es donde Michavila tiene razón. Claro que hay una reacción contra esa revolución de las mujeres. Esa reacción tiene una expresión violenta, que tiene que ver con la violencia machista, que tiene que ver con los sectores que no aceptan las consecuencias de esa revolución y responden como siempre responden los movimientos reaccionarios, con violencia. Hay un revival ridículo de la virilidad como valor político. ¿Qué es lo que significa que alguien en 2018 se monte en un caballo y vaya con una pistola a caballo? ¿Qué significa eso? Dejemos a un lado lo que podrían decir los psicoanalistas de el caballo, el tamaño de la pistola, no entremos por ahí. Pero lo que estamos viendo claramente es un movimiento de reacción frente a una España que avanza, frente a unos valores que pueden llenar de contenido el futuro de nuestro país. Y eso es algo que va más allá de los discursos de los partidos, es algo que va más allá de reivindicaciones concretas, eso está señalando un futuro. Y las revoluciones siempre tendrán sus expresiones reaccionarias y hay que tener cuidado porque la reacción a veces gana. A veces gana la reacción y a veces gana la restauración. Por eso es fundamental que todos entendamos que la mejor vacuna para no volver al pasado, que la mejor vacuna para que las conquistas sociales de la gente trabajadora y de las mujeres, que son conquistas transversales que nos benefician a todos y a todas, tengan en el movimiento de las mujeres, en la revolución de las mujeres, el combustible que alimente un nuevo movimiento republicano que avanza en España y que tendrá que tener sus propios símbolos. Hoy hemos tratado de señalar uno de esos símbolos que mira al pasado con respeto, pero que apunta hacia el futuro. ¿El nuevo republicanismo será feminista o no será? Gracias. Visten tapadas, ánimas del desierto, hablan calladas. Las hijas de este tiempo bailan sin piernas, la princesa de cuento y rompen sin manos la soga en su cuello. Quiero que mi envase no tenga etiqueta, diseñada por quien nunca mira la que lleva puesta. Quiero ver crecer las hijas de sus nietas, sin saber que su botella nunca es la medio llena.
Llegan sin risa, las niñas en la calle siembran sin fruto su amor en los portales. Beben amargo los tragos del culpable, sueñan sin sueño dormir cuando es tarde. Quiero que su envase no tenga etiqueta, diseñada por quien mide las personas por moneda. Quiero ver crecer las hijas de mis nietas, sin saber que su destino inevitable es la miseria. Y quiero alzar mi copa llena, sin mirar hacia los lados por si mi brazo molesta. Quiero que otras ardan en la hoguera, sin temor, pues lo que corre es la rabia por sus venas. Sin temor, sin temor. Sin temor, sin temor, sin temor, sin temor, sin temor. Hola, muchas gracias. Bueno, nosotras somos Tongo y vamos a cantaros ahora una canción que trata de reivindicar la situación de la mujer y bueno, esperemos que os guste y que nadie se dé por ofendido. ¿Pero tú sabes perrear, Celia? Estoy en ello. Se llama Machirulo, escóndete. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que no quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido para esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Somos quien nunca se rinde, quien alza una rebelión, una granola que embiste este sistema feroz, desaprendiendo el camino, construyendo al caminar. La libertad se conquista con las ganas de luchar. Llámame loca del coño, no me puede detener. Feminazi me han parido, machirulo, escóndete. Llámame loca del coño, no me puede detener. Feminazi me han parido, machirulo, escóndete. Como personas, mujeres y feministas que somos, exigimos que no se nos mate, agreda o viole por prepotencia machista,
Que no se nos acose, juzgue ni ofenda por el mero hecho de transitar por la calle, la ropa que llevemos o dejemos de llevar o por ser mujeres. Que no se nos cosifique como si fuéramos un objeto sexual a disposición del hombre. Que no se nos esclavice moralmente como si fuéramos un objeto sexual del hombre. Que no se nos menosprecie nuestro físico por no maquillarnos, no ponernos lencería fina, no estar delgadas o no depilarnos solo para complacer al machismo. No es no. Y por favor, ya está bien de... No puedo ni decirlo. Llámame loca del coño, no me puede detener. Feminazi me han parido, machirulo escóndete. Llámame loca del coño, no me puede detener. Feminazi me han parido, machirulo escóndete. Machirulo escóndete, machirulo escóndete. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta siempre.